Bueno, Magalí, seguimos entonces con la parte 2, manifestaciones emocionales de Jesús. Hablamos de compasión, hablamos, ¿cierto?, de una característica de Jesús que lo llevó a acciones correctas. Hablamos también, ¿cierto?, del toque de Jesús. Pedimos a Jesús que nos toque diariamente para sentirlo allí y saber que justamente el toque es necesario, ¿cierto?, en ese compromiso. Que se manifiesta en nuestras vidas. Además se manifiesta en nuestras vidas, y hablamos justamente de la compasión de un Jesús frente al joven rico, entristeciéndose justamente por la conducta, la proyección de la conducta que iba a tener este joven, ¿no? Hablamos de emociones negativas, hablamos de emociones positivas, y entonces nos quedamos ahora con otro aspecto en la vida de Jesús, ¿no? Un aspecto un poquito ya frente a una situación cruel, un Jesús llevando la cruz, donde había sido malherido, había sido castigado, había sido azotado, había sido burlado, todas las cosas que podían hacer el ser humano, frente al odio que el pecador le tenía, ¿cierto?, a Jesús. Y entonces un Jesús que ve a estas mujeres llorando, en apariencia, puede decir mujeres que podríamos decir Jesús se tendría que haber, no sé, empatizado con ellas en ese sentido, pero un Jesús que se larga a llorar. Un Jesús que se larga a llorar. A lo largo de toda la Biblia casi siempre habla de, por ejemplo, en Isaías 53, de que Jesús iba a ser, digamos, vituperado, que iba a pasar por diferentes dificultades, que iba a estar triste, que, digamos, en los evangelios también habla de que Jesús, digamos, lloraba, se preocupaba por nosotros. Sí. Vemos su amor hacia nosotros en esa compasión que tenía por nosotros. Y lo que hace eso es que nosotros nos podamos sentir esa empatía con Él, de que si nosotros estamos mal podemos recurrir a Él. Sabemos que Él nos va a escuchar, sabemos que Él va a estar ahí y que Él siente lo mismo que sentimos nosotros. Y ahora dice allí, ¿cierto? Tenemos una hermosa cita, vos la leíste recién. ¿Querés mencionarla, Magalí? Sí. Dice, ¿contemplar esa? Sí. Contemplar las experiencias emocionales de Jesús nos ayuda a comprender cuánto se identifica con nuestras angustias emocionales. Qué bárbaro. Y el hecho es, yo voy a esto, ¿no? Un Jesús allí que cuando ve a estas mujeres llorando, es decir, él podría decir, qué bueno, hay mujeres que están llorando por mí, ¿no? Pero él se proyecta a decir cómo iba a ser el final de algunas de ellas y cómo iba a ser el final de Jerusalén, de la gente que vive en Jerusalén, de Israel, ¿no? Y entonces dicen, miren, no lloren por mí, lloren más bien por sus hijos y por la consecuencia que va a traer esto de haberme crucificado, de haberme negado, ¿no? Es más, dice que muchos de los sufrimientos que Jesús sintió, digamos, era la impotencia que él tenía, digamos, al ver que la gente por ahí no aceptaba el mensaje y que sabían que iban a perder la vida eterna. A sucumbir. Y entonces aparece allí, ¿cierto?, un Jesús que entonces se compadece, pero de la proyección, de la conducta. Digo, ¿cuántas veces un Jesús hará esto para con nosotros en lo personal? Es decir, cuando tomamos decisiones cerradas, equivocadas, un Jesús allí compadeciéndose y diciendo, mira, si sigues así, vas para ese camino, ¿no? Es decir, yo digo, un Jesús que no se queda en la emoción en sí misma. No. Por ejemplo, Jesús lloró, pero después, continuó. No es que, por ejemplo, cuando murió Lázaro, él se entristeció, se puso triste, lloró, pero después continuó con su vida, siguió con sus actividades, no se quedó llorando, digamos. Sí, y por ahí... o yo voy por el otro lado, Magalí, también, es decir, algunas veces nosotros por ahí nos confundimos frente a una emoción, nos confundimos, está llorando, pobrecito. Pero aquí Jesús dice, no, mira, esa emoción descolgada de la realidad no tiene sentido. Es decir, yo digo, si vas a llorar, llorá verdaderamente por lo que va a suceder. Es decir, por algo que es verdaderamente, es decir, están perdiendo la vida eterna, estás llorando por algo físico que es... Eso también nos hace ver un poco las cosas pasajeras, digamos. Creo que por ahí en la lección habla también de justamente las situaciones como que algo pasajero. Las emociones son pasajeras y las situaciones son pasajeras. Estamos en en la tierra de una manera pasajera. Entonces eso también nos ayuda a enfocarnos en la vida de una manera diferente. Por ahí no centrarnos tanto en los problemas del momento, sino podendo pensar un poco más allá y a la vez poder enfrentar la situación con alegría, sabiendo que Dios, digamos, o que nos espera algo mejor. Sí, siempre se presenta a Jesús en la Biblia, es decir, cuando hablamos de situaciones que eran trascendentes, un Jesús que se entristecía por situaciones trascendentes. Sí, importantes realmente. No situaciones así, digamos, presentes o así,
poco durables, ¿no? Presenta aquí el autor, si ustedes me acompañan, el Evangelio según San Mateo, capítulo 26, verso 37 y verso 38, vemos aquí la tristeza, la angustia de Jesús, pero no por de repente, porque no como nosotros, ¿no, Magalí? Es decir, de repente nos falta el pan, qué bajón, nos falta esto, qué bajón. Aquí vemos un Jesús que va más allá de estas cosas. Y entonces presenta verso 37 y verso 38 de según San Mateo capítulo 26, dice allí, y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Un Jesús que ya estaba proyectando la confrontación en la cruz, ¿cierto? Y entonces allí, verso 38, entonces Jesús le dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Un Jesús que estaba triste porque iba a dejar a sus discípulos solos enfrente de este gran conflicto entre el bien y el mal, ¿no? Hasta ese punto. Yo digo, él no miraba su muerte, no miraba su sufrimiento, él veía, digamos, el dolor de toda la raza humana. Él no solo pensaba en eso solo, sino que también se preocupaba, digamos, por más que fue hace miles de años, se preocupaba también por nosotros, digamos, por lo que iba a pasar. El que centró su vida en nosotros, nunca la centró en él, sino en nosotros. Y yo puse algo, no sé si podemos compartirlo, dice, canalizando las emociones, necesitamos canalizar las emociones negativas o las situaciones negativas, pensando en los demás o pensando en la proyección que nos lleva hacia la vida eterna, y no tanto centrándonos aquí en las cosas que suceden en la tierra. Es decir, vemos un Jesús que continuamente va haciendo eso y presenta allí Jesús sufriendo situaciones adversas donde cargó con el sufrimiento, con el dolor, donde tuvimos emociones que lo entristecían, que lo ponían mal, pero por eso allí presenta Isaías 53, ¿no? Allí presenta, es el sufrimiento, es el capítulo del sufrimiento del siervo, ¿no? Y a la vez, digamos, es como que podemos ver justamente a Cristo reflejados con nosotros en cuanto a lo que es el cristianismo en general, que también vamos a pasar por diferentes pruebas, que vamos a ser rechazados, no solo que en algún futuro, sino por diferentes situaciones. Hoy en día también somos pasados, o sea, somos rechazados o somos diferentes por ahí a lo que es el mundo en general, simplemente por seguir a Cristo. Y a la vez sentir esa empatía nos hace dar fuerzas para esas situaciones que necesitamos sobrellevar, el hecho de que Jesús pasó lo mismo por nosotros y por qué nosotros no podemos pasar lo mismo por Él, y Él nos va a dar la fortaleza. Si Jesús pudo, eso nos da un ejemplo a nosotros de que nosotros también vamos a poder. Yo lo que voy también, sabes que Magalí, que presenta aquí manifestaciones emocionales de Jesús en parte 2, donde el autor continuamente presenta que las emociones intensas de Jesús estaban bien relacionadas con el plan de salvación. Todas estaban relacionadas con el plan de salvación. Cuando Jesús intensamente estaba pasando por algún dolor, algún sufrimiento, era con respecto al tema del plan de salvación. Cuando estaba pasando algún gozo, era relación con el plan de salvación. Podríamos decir que decir, para el cristiano, yo no sé, no me quiero ir a mucho, no quiero generalizar, pero decir, estoy largando una idea nomás que necesitamos masticarla, pero quiere decir que para el cristiano nuestros estados emocionales deben estar en cierto sentido, digamos, direccionados en el plan de salvación. Ahí tendrían sentido, como que nos ayudan a madurar, a crecer, ¿cierto?, en cuanto a eso, y no emociones o estados emocionales centrados en sí mismo, en un egocentrismo que no produce los frutos que hablaba aquí, ¿cierto?, la lección que habla también de los frutos del Espíritu. Y me quedo aquí con Juan 11:33, Juan dice que Jesús se estremeció en espíritu, es decir, otra vez hablando allí sobre el tema del plan de salvación, y está hablando allí sobre los goces perdurables, ¿cierto?, de la vida eterna por un lado, y otra cosa, la parte de la compasión, del dolor, del sufrimiento, de cuando la gente no entiende lo que Cristo vino a hacer. Y entonces un Jesús que se estremece, ¿no? Sí, a la vez, digamos, es como que nos hace pensar a nosotros que nuestras emociones no desvían nuestro propósito en la vida, digamos, nuestro sentido en la vida, y podemos ver más allá. Exactamente, entonces podemos quedarnos con esto, ¿no? Un Jesús que nos muestra que Él allí, cuando se presentan emociones directamente con Él allí luchando por el propósito. Y yo diría, Magalí, necesitamos tener un propósito sano, para que entonces yo diría nuestras emociones estén direccionadas a ese propósito sano, y qué mejor entonces saber que nuestros propósitos estén junto con los propósitos de Cristo, o que
Cristo establezca nuestros propósitos en nuestro vivir, para que nuestras emociones estén canalizadas hacia un rumbo. Porque podríamos decir, mira, tenemos emociones negativas o emociones positivas, pero ¿para dónde la canalizo la emoción positiva? ¿Para dónde yo canalizo? ¿Cómo hago yo para salir de las emociones negativas? Por eso digo, hay un Dios que tiene un propósito. Sí, quiero compartirte, dice en 1 Juan 2:17, dice, y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Exacto. Y entonces, un texto clave por ahí cuando uno está en alguna crisis, el recordar eso, de que las situaciones son pasajeras, que los momentos dolorosos que vamos a vivir acá no se van a comparar a la gloria de Cristo cuando Él vuelva. Exacto. Entonces yo diría que frente a emociones negativas o a situaciones negativas, las emociones nuestras nunca nos van a separar de los planes divinos. Como decir, de repente pasan situaciones feas, frente a esas emociones negativas buscamos separarnos de Dios, le echamos la culpa. Y decir, no, si nuestras emociones continuamente van direccionadas hacia los propósitos divinos, todo, tanto lo negativo como lo positivo, va a llevarnos al mismo punto. Es decir, Dios nos va a ayudar a centrarnos en el mismo punto para no estar las emociones centradas en sí mismo o alimentar el egocentrismo y entonces perder el rumbo a lo que Cristo nos creó y Cristo nos llamó. Así que juntos podamos, frente a estas manifestaciones emocionales de Jesús, podamos darnos cuenta que todas ellas estaban direccionadas hacia su plan de salvación, hacia el propósito de su venida. Que tú y yo también podamos estar direccionados, nuestras emociones, hacia el propósito de nuestras vidas que Dios marcó en cada uno de nosotros.